señal. Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida a nuestra parte 2, ¿verdad? Del retiro virtual que estamos teniendo. Nos alegramos poder unirnos con ustedes a través de estos medios y pues esperamos de que el Señor se mueva en nuestros medios, se mueva en nuestro país, ¿verdad? En el mundo y por supuesto que se mueva en nosotros. Hay una alabanza que da esperanza, ¿verdad? En los momentos difíciles y nos ayuda a recordar de que Dios está en control y de que no hay lugar seguro si no es solamente en Él. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Y vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Y dame de tu eterna paz, dámelo para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Sí, Señor. Y dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador. La última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Sí, Señor, aleluya. Y tú mi creador. La última palabra la tienes tú. La tienes tú. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Amén. Nos vamos a gozar ahora con el estudio. Gloria al Señor, bienvenidos una vez más. Es una bendición tenerles. Queremos saber cómo hemos tenido algunas dificultades con el audio. Queremos saber si se está oyendo bien por ahí. Y si no, nos avisa para parar y volver a comenzar, porque queremos que se gocen en esta hora. Estamos hablando acerca de la importancia de tomar decisiones buenas o correctas. Y les decía en el estudio de esta mañana de que se considera de que cada persona toma
más o menos como 35,000 decisiones por cada día. Ese número suena bastante grande, pero es la realidad. Y en esta mañana, o desde que les hicimos la invitación, ustedes tuvieron que decidir si estaban con nosotros o no. Y en esta mañana el cuerpo quizás no quería, la mente no quería, pero aún tuvimos que tomar la decisión de hacerlo, de no obedecer a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, sino hacerlo. Y hay muchas cosas que implican o que nos motivan a tomar decisiones y una de ellas son las emociones. Y a veces tomar decisiones bajo las emociones no es lo correcto. Necesitamos eh, pensar bien acerca de las consecuencias de nuestras decisiones. Y a veces cuando estamos emocionados no pensamos en las consecuencias. Así que es importante que tomemos decisiones pensando bien lo que hacemos. Hoy estudiamos en la mañana acerca del rey Manasés. Hoy vamos a estudiar un personaje del Nuevo Testamento bastante conocido y es el apóstol San Pedro. Y él nos enseña algunas cosas y por eso escogí en esta tarde estudiar acerca de él. Y vamos a estar viendo algunas 4 cosas o 4 decisiones que él tomó. Podíamos encontrar más, pero vamos a estarnos enfocando en 4 nada más de él en esta hora. Espero que se esté gozando, espero que haya seguido las instrucciones del programa que tenemos para estos 5 días. Vuelvo a repetir, algunas personas tienen que regresar a trabajar el lunes, quizás no puedan seguir la programación o el programa al pie de la letra, pero pueden seguirlo, pueden quizás no puedan hacerlo todo el día, pero pueden hacer un sacrificio hasta las 12 y Dios, ¿verdad? Cuando lo hacemos de corazón, Él se agrada de ello. Entonces, depende cómo usted se sienta, puede hacerlo, ¿verdad? Y especialmente los que no están trabajando, les pido que se unan a esto, amén, porque es de bendición, va a ser de bendición para sus vidas. Para estudiar acerca de de Pedro, vamos a irnos al capítulo 4 del libro de San Mateo. Ahí vamos a estar comenzando. Y qué mejor comenzar con el llamado de Pedro. Y todos, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿verdad? Dios nos extiende la invitación y después Él nos deja, ¿verdad?, a nuestra libertad el decidir si queremos abrir la puerta y dejarle entrar a Él. Bueno, Pedro tuvo esta oportunidad. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de San Mateo, versículo 15. No tenemos, decidí no poner estas lecturas en la pantalla porque es bastante y prefiero que usted agarre su Biblia y de paso, ¿verdad?, marca ahí si alguna cosa le llama la atención. Dice así el capítulo 4, versículo 15 en adelante. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. ¿No se siente usted así, verdad? Hoy como que andamos en sombra de muerte, bajo el valle de sombra de muerte. No sabemos, ¿verdad? Dios no creo que le haya prometido a alguien, ¿verdad?, librarlo de esta situación específicamente. Él nos ha prometido la vida eterna, Él nos ha prometido la salvación, pero no específicamente, ¿verdad?, de ciertas cosas que van a venir al mundo. Y como como estudiamos la historia de los siervos de Dios, de los apóstoles y los profetas,
Todos ellos murieron, ¿verdad? Y nosotros un día tenemos que morir. Así que, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a estar preparados. Entonces, ¿verdad? Aunque andamos bajo el valle de sombra de muerte, rodeados de muerte y de pestilencias por todos lados, nosotros, ¿verdad? Estamos confiados en el Señor. Estamos tranquilos en el Señor sabiendo, ¿verdad? De que Él tiene cuidado de nosotros. Y bueno, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenemos que tenerle temor a la muerte. Jesús dijo, no tengan miedo del que mata al cuerpo. Hay que tenerle miedo al que puede matar al cuerpo y también enviar el alma al infierno. Entonces, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el versículo 17. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahí tenemos, ¿verdad? Una oportunidad de esas 35,000 oportunidades que se nos ofrecen diariamente. A Pedro se le presentó esta oportunidad, esta elección de ya sea decidir seguir al Señor, atender el llamado del Señor o rehusarse. Pero ¿qué hizo Pedro? Ellos, dice el versículo 20, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces vemos, ¿verdad? Que ellos decidieron seguir al Señor, así como nosotros hemos decidido seguir al Señor en nuestro caminar. Y ahí comienza el ministerio, ¿verdad? Del apóstol Pedro en ese tiempo, ¿verdad? Un discípulo del Señor, un seguidor del Señor, pero ahí comienza, ¿verdad? Su gran ministerio. Y todo comienza, ¿verdad? Obedeciendo al llamado del Señor, obedeciendo, ¿verdad? A la voz del Señor. Y él y su hermano decidieron seguir al Señor. Pero también, y vemos, ¿verdad? Antes de pasar a la segunda parte, vemos de que al él obedecer esto, miramos el final, ¿verdad? De él. Hoy es uno de los 12 apóstoles del Señor y qué glorioso, ¿verdad? Privilegio el que él tuvo. Entonces, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de la importancia de seguir al Señor. Pero hay otra historia del mismo apóstol Pedro y esta es la pesca milagrosa. Y vamos a ir para eso al capítulo 5 del libro de San Lucas, capítulo 5 del libro de San Lucas. Vamos a ver otra, ¿verdad? Oportunidad que se le presentó a Pedro de tomar una decisión. Y es importante, ¿verdad? Hay decisiones que son específicas y que necesitamos hacerlo, ¿verdad? En el momento indicado. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí vemos una escena bien bonita y a la vez muy retativa o retadora para el apóstol o para Simón en ese momento. ¿Por qué? Porque miramos lo que dice después, y este pasaje es conocido, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces, había una situación difícil, como quizás tú puedas estar pasando por una situación difícil y se te haga difícil creer en el Señor. Ellos habían pescado toda la noche, usualmente los pescadores pescan de noche, no sé si es más fácil agarrarlos, quizás sí, y hacerlo de día
si no había agarrado en el momento, ¿verdad?, que se debería de pescar, que era la noche, era difícil hacerlo en el día, pero Pedro tenía una oportunidad de escoger creer en el Señor, escuchar al Señor, seguir, ¿verdad?, las instrucciones del Señor, o simplemente cerrarse, ¿verdad?, en su opinión. Pero ¿sabe qué? Él escogió seguir al Señor. Y dice así el versículo 6. El versículo 5, perdón, la segunda parte. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Qué tremendo, ¿no? Habían pescado toda la noche, no habían pescado nada. Y cuando el Señor lo reta a hacerlo, él tiene la oportunidad de obedecer o no obedecer. Y él decidió confiar en el Señor. En tu nombre lo haré. Y dice que, ¿verdad?, por eso se le llama eso la pesca milagrosa. Agarraron muchos peces hasta el punto que se rompían las redes. Pero hay otra cosa que nos enseña en este pasaje, y es que Simón no fue egoísta, como muchas veces lo podemos ser nosotros. Él encontró, ¿verdad?, una fuente de bendición y compartió con los otros pescadores. Nos dice el siguiente versículo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Es importante que nosotros no nos quedemos con la bendición. Necesitamos compartir las bendiciones. Necesitamos hablarles a otros acerca de las bendiciones del Señor. Y Pedro, ¿verdad?, cuando habían encontrado esa bendición, le hicieron seña a los que estaban a la orilla, a los otros pescadores, para que participaran de la bendición. Así nosotros necesitamos, cada día tenemos la oportunidad de ser egoístas o compartir las bendiciones del Señor. Dice el Señor, de gracia recibiste, dad de gracias. Nos sigue diciendo el versículo, entonces, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué bonito, ¿no? Dios nos permite esa oportunidad, nos da ese privilegio, ¿verdad?, de confiar en Él. Es un privilegio conocerle a Él. Y conocer de su palabra, conocer de su poder y poder confiar en Él. Tener un Dios como nuestro Dios es maravilloso. No hay nada que temer si Él está con nosotros. No hay nada. ¿Verdad? No hay nada que el mundo, no hay nada que el diablo pueda hacer para hacernos daño, porque Él está con nosotros. Hay otra historia en el capítulo 14 del libro de San Mateo, de ahí mismo del libro de San Mateo. En el capítulo 14 vamos a ir y vamos a ver otra oportunidad que el apóstol, que Simón, o que Pedro tuvo para tomar decisiones correctas. Hay momentos en nuestra vida que son cruciales, que no podemos esperar, que necesitamos, ¿verdad?, tomar decisiones inmediatas. Y bueno, él, ¿verdad?, en esta ocasión lo hace bien y lo hace a tiempo. Capítulo 14 de San Mateo. Permítame. No sé si me equivoqué. Como estamos en vivo, ¿verdad? Ok, creo que era San Marcos, déjeme ver. Discúlpeme, creí que lo tenía bien, la cita. No. Discúlpeme otra vez. Ok, es San Mateo 14 y estaba
en San Marcos. Es acerca de Jesús anda sobre el mar, pero no solo Jesús anda sobre el mar, sino que Pedro también anda sobre el mar. Y vamos a leer este pasaje en San Mateo 14, del versículo 22 en adelante, y dice así la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mire qué bonito, ¿no? Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Él los envió adelante y él sabía, ¿verdad?, lo que iban a ellos a enfrentar esa noche. Y para probarlos, para enseñarles, muchas razones podían haber habido, ¿verdad?, para él hacer eso, pero él lo sabía. Y dice el versículo 5, y más a la cuarta vigilia de la noche, versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, ya vimos que él se había quedado al otro lado, y a la cuarta vigilia de la noche vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bonito. Quiero hacer un paréntesis ahí. La palabra del Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le conocen. Qué bonito, ¿verdad?, que los discípulos, cuando escucharon la voz de su maestro, sabían que él era. Pero Pedro, ¿verdad?, siendo atrevido, él siempre tenía que ir un paso más adelante. Y dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era un reto bien grande para Pedro, pero no para Jesús. Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí vemos dos milagros grandes. Uno, ¿verdad?, Jesús andando sobre las aguas. Y el otro, de igual manera, Pedro andando sobre el mar. O sea, no era cualquier agua, era sobre el mar. Y qué maravilloso, ¿verdad?, el poder de nuestro Dios. Él nos puede hacer andar en las alturas. No importa lo que este mundo, ¿verdad?, tenga que enfrentar. Nosotros tenemos que tener confianza en ese Dios todopoderoso que abrió el mar rojo, que hizo, que anduvo sobre el mar, que hizo a Pedro andar sobre el mar. Podemos confiar en él. Pero bueno, el tema de hoy es la importancia de tomar decisiones buenas o decisiones correctas. Y bueno, Pedro andaba sobre el mar y todo estaba bien. Yo no sé lo que le pasó a Pedro, pero algo pasó. Yo no sé cuántos pasos o cuánto caminó sobre el mar, pero de repente, yo no sé, quizás el temor o la confianza o no sé qué es lo que se apoderó de él, pero comenzó a hundirse en las aguas. Y dice así, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, bueno, aquí nos dice la palabra del Señor qué fue lo que pasó. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Qué bonito, ¿no? Entonces, cómo el temor nos roba de nuestra fe, nos separa de nuestra fe. Todo estaba bien hasta que el miedo se apoderó de él. Yo no sé si tú estás con temor y, ¿verdad? Les decía uno de los mensajes, si usted no está preparado, tiene razón, tiene que huir, tiene que correr. Pero si está preparado, no hay por qué tener temor. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y su fe lo abandonó y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos, ¿verdad?, la decisión de él.
Es importante que nosotros tomemos decisiones, ¿verdad? Correctas en momentos cruciales, porque a veces, ¿verdad? Tomamos decisiones incorrectas en los momentos cruciales. Por ejemplo, podría renegar él, podría encapricharse y dejarse ahogar y que Dios hiciera lo que quisiera, ¿verdad? Pero él no se encaprichó, él no renegó del Señor, sino le pidió ayuda, ¿verdad? Es importante que nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida le extendamos, ¿verdad?, nuestra mano al Señor, le pidamos ayuda, le digamos, Señor, sálvame que perezco. Yo no sé por la situación que estás pasando o por la situación que vas a pasar en el futuro, pero tienes que saber que podemos clamar al Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿verdad?, Pedro en su angustia clamó al Señor. Yo no sé cuántos minutos o segundos tenía él para, ¿verdad?, clamar, pero era importante que clamara antes de que se hundiera. Yo no sé, ¿verdad?, por qué él tuvo temor, si era un hombre experto en el mar, pero bueno, quizás era algo, ¿verdad?, grande lo que estaba rodeando en ese momento. Pero bueno, dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ahí vemos que hay dos factores. Uno es la pérdida de fe. Otro, ¿verdad?, la razón que lo hizo perder la fe a él. Y lo que lo hizo perder la fe a él fue el miedo, ¿verdad? Y muchos cristianos hoy en día, a través de este virus, tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Porque ha perdido la fe. ¿Por qué ha perdido la fe? Quizás al oír los grandes números de personas que están muriendo. Pero como hijos de Dios, como iglesia de Dios, nosotros no debemos de tenerle miedo. ¿Cuánto miedo debemos de tener? Cero. Cero de miedo. ¿Por qué? Porque el Dios en quien nosotros confiamos es poderoso y domina sobre los aires, domina sobre todo, ¿verdad?, lo que se mueve en este mundo, en esta tierra. Entonces tenemos que tener la confianza en el Señor. ¿Por qué estamos aquí transmitiendo desde nuestra casa? Porque estamos obedeciendo las leyes, estamos obedeciendo a nuestros gobernadores, ¿verdad? Porque eso es menester hacerlo hoy. Pero no tiene que haber temor en nosotros. Entonces vemos que el miedo del apóstol o de Pedro era, ¿verdad?, porque había perdido la fe. Entonces, cuando nosotros perdemos la fe, es correcto tener miedo. Así que cuando usted tenga miedo la próxima vez, usted tiene que reconocer que está falto de fe, que su fe ha menguado. Por cualquier razón, por cualquier circunstancia, su fe ha menguado. Muchas veces nuestra fe mengua cuando no tenemos, ¿verdad?, suficiente comida, cuando no tenemos suficiente dinero o cosas así, ¿verdad? Pero bueno, quiero que me perdonen, ¿verdad? Pero a los cortadores de grama se les ocurrió venir a esta hora y andan afuera y bueno, si oye el ruido, eso es, pero no es algo que estemos haciendo ruido nosotros aquí en la casa. Pero espero que me escuche bien y podamos gozarnos aún, ¿verdad?, en medio de los ruidos externos. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, de que él tuvo una oportunidad de tomar una decisión de vida o muerte, tomó una buena decisión y recibió la vida. Si nosotros tomamos buenas decisiones, no importa, ¿verdad?, si hemos perdido la fe anteriormente, pero en el último momento tenemos que tomar una decisión correcta y es clamar al Señor. Había perdido la fe, pero en el momento, ¿verdad?, la retomó otra vez y le pidió ayuda a quien podía ayudarlo. Y Jesús extendió su mano y lo sacó del agua. La otra parte que vamos a ver está en Lucas capítulo 22, versículo 22. Lucas 22 vamos a ir. Ya le voy a dar el versículo. ...54 en adelante. Lucas 22, 54 en adelante. Aquí vemos otra situación del apóstol, le sigo diciendo el apóstol, ¿verdad?, pero era discípulo en ese momento. Pero bueno, el apóstol Pedro, como le conocemos todos, vemos una situación donde no tomó la decisión correcta. ¿Okay? Al principio no tomó la decisión correcta, pero al final toma una decisión correcta. Y dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron, estamos hablando de cuando ya lo tomaron prisionero a Jesús. Y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote.
y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos, note que él le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos? Porque tenía miedo, tenía temor, ¿verdad?, de las autoridades. Entonces, ¿verdad?, es importante que notemos eso. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. A lo cual Pedro contestó, pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Ahí vemos que él tiene una oportunidad de cumplir con lo que él dijo. Él le había dicho al Señor, ¿verdad?, yo te seguiré hasta la muerte. Jesús le dijo: no lo vas a poder hacer, ¿verdad? Y vemos que él tenía la oportunidad de probar su amor al Señor y no lo pudo hacer. ¿Qué es lo que le hizo negar al Señor por primera vez? Fue, ¿verdad?, su temor, su incredulidad. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Otra vez él tiene la oportunidad. El Señor le da 3 oportunidades para él escoger, ¿verdad?, hacer lo correcto, y no lo hizo. Vamos a ver otra vez. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Jesús le había dicho, ¿verdad? Yo te aseguro que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿verdad?, estaba en su mente y en su corazón, estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Pero eso no es suficiente. Necesitamos, ¿verdad?, estar preparados. Y Pedro en este momento no estaba preparado. Y él perdió 2 oportunidades. Perdió 3 oportunidades. Tomó 3 decisiones equivocadas, ¿verdad?, de negar al Señor, de decir: yo no lo conozco, yo no sé quién es Él, yo no soy de Él. Entonces, ¿verdad?, vemos que se equivocó en esto, pero ahí él toma una decisión correcta. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí vemos, ¿verdad?, de que él tomó una decisión correcta, y es la decisión de humillarse delante del Señor, de reconocer cuando hemos pecado. Muchas veces, ¿verdad?, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y muchas veces nosotros no queremos reconocer cuando le hemos fallado al Señor. Y Pedro, a pesar de que había fallado, ¿verdad?, en esta ocasión, él reconoció que se había equivocado. Reconoció, ¿verdad?, y se humilló delante del Señor, lloró amargamente. El Señor lo perdonó, ¿verdad?, y lo restauró. Y bueno, después, ¿verdad?, tenemos grandes historias de él. Después él pudo, ¿verdad?, o él tuvo la capacidad y la valentía y la fe de dar su vida por el Señor, ¿verdad?, así como lo había prometido en esta ocasión. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos que nuestras decisiones, ¿verdad?, tienen consecuencias. En este caso, ¿verdad?, las consecuencias para Pedro fueron, ¿verdad?, sentirse triste, ¿verdad?, sentirse cargar con ese pensamiento de que había negado al Señor. Yo creo que nunca, ¿verdad?, él olvidó ese momento, o esas 3 veces que él negó al Señor. Siempre. Yo me imagino que cada noche él sentía el pesar, ¿verdad?, que había negado al Señor, ¿verdad? Y eso es la consecuencia de equivocarse, ¿verdad? En las otras ocasiones que leímos, ¿verdad?, él actuó bien. Cuando Jesús lo llamó, él estuvo dispuesto a seguirlo. No lo pensó 2 veces. Dejó su barca, dejó, ¿verdad?, las redes, dejó su familia y siguió al Señor sin mirar atrás. Después vemos, ¿verdad?, de que él tiene
la otra oportunidad, ¿verdad? De escuchar al Señor cuando el Señor le dice, vamos a pescar, vamos a ir mar adentro y vamos a pescar. Y él decidió creer en el Señor. Y la otra vez, ¿verdad? Que vimos, ¿verdad? Él decidió pedirle ayuda al Señor. A pesar de que su fe lo dejó por un momento, ¿verdad? En sus últimos minutos o segundos de vida, él le pidió ayuda al Señor y el Señor lo libró y lo sacó del mar embravecido. En esta ocasión vemos de que él falló, pero todo, ¿verdad? Tiene un propósito en la palabra del Señor. Y el Señor, ¿verdad? Otra vez, así como leíamos en la historia de Manasés, un rey tan malo, y como Dios, ¿verdad? Cuando el hombre se arrepiente, cuando el rey se arrepiente, Dios lo restaura, lo regresa, ¿verdad? Lo libera de la esclavitud, lo regresa a Jerusalén y lo regresa al trono, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios compasivo. Y vemos aquí a Pedro también, lo niega al Señor 3 veces. Y el Señor, ¿verdad? Lo restaura. Y así el Señor puede hacer con nosotros. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que haya pasado en nuestra historia, ¿verdad? Hay personas que han sufrido, hay personas que han hecho cosas muy malas, pero el Señor nos dice a través de su palabra que si tomamos la decisión de humillarnos, de arrepentirnos, ¿verdad? De volvernos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿verdad? No podemos cerrarnos y decir, ¿verdad?, de que Dios ha terminado con nosotros, porque Él no ha terminado. Estamos aprendiendo, estamos en este camino y cada día, ¿verdad?, el Señor va a enseñarnos nuevas cosas. Entonces, es importante tomar decisiones correctas. Yo no sé, ¿verdad?, qué decisiones tú tienes que tomar hoy, pero hay unas que son de vida o muerte. Y si escoges mal, ¿verdad?, pues te va a ir mal. Pero estamos aprendiendo y estamos buscando al Señor en este día. Hemos decidido, ¿verdad?, poner nuestro cuerpo en sacrificio al Señor, buscarlo de la manera que funciona. Me recuerda la historia de Nínive, ¿no? Y Jonás. El Señor le dice a Jonás, ¿verdad?, ve a Nínive porque voy a destruirla si ellos no se arrepienten. Y el mensaje era corto y específico. Le dice, Nínive, si no se arrepienten, dentro de 40 días será destruida. Y bueno, cuando el mensaje de Jonás, ya sabemos la historia, se rehusó por un tiempo de hacerlo, ¿verdad?, hasta que terminó en el vientre de un pez. Pero bueno, cuando fue y predicó, Nínive toda se humilló al Señor, toda se volvió al Señor. ¿Y cómo lo hicieron? En ayuno. Ahí pusieron en ayuno desde el hombre hasta los animales, los niños, todo mundo ayunó y Dios les perdonó. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora. Nos estamos volviendo al Señor y si nos volvemos al Señor sabemos, ¿verdad?, que Él va a perdonarnos. Todos, todos, todos. La iglesia, los pastores, todos necesitamos volvernos al Señor. Esta situación, les decía yo en la iglesia, para muchos, ¿verdad?, el año 2020 significa visión perfecta. Y les decía yo, 2020 no es visión perfecta. 2020 es la visión, ¿verdad?, normal. Y bueno, hoy estamos viendo la normalidad de todas las cosas. Si los que estuvieron en el principio de año con nosotros se recuerdan ese mensaje, ¿no? Estamos viendo las cosas a su normalidad. Y vemos la iglesia en esta situación, la vemos en su estado normal, ¿verdad?, metida debajo de un techo, en las 4 paredes, encerrados, ¿verdad?, porque no podemos hacer más. Ese es nuestro estado normal. Pero que el Señor nos ayude a alertarnos en este día, ¿verdad?, y buscar al Señor, reconocer que no estamos preparados. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que Dios no hará nada sin revelarle a su profeta. Hay muchos profetas en nuestro tiempo y muchos falsos profetas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde estaban estos falsos profetas? ¿Dónde estaban estos profetas anteriormente? Hoy todo el mundo está profetizando. Hoy todo el mundo está diciendo, ¿verdad?, que dijo esto y dijo lo otro. Pero, ¿dónde estaban? ¿Verdad? Nadie, ¿verdad?, se alertó de esta situación. No me extrañaría que alguien, Dios sí le haya dicho algo, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, nos ha, a esta situación
nos ha tomado, ¿verdad?, de alguna manera por sorpresa a todos, pastores, miembros, evangelistas, profetas, apóstoles, llamados apóstoles, ¿verdad? Todos nos ha tomado por sorpresa esto, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero hoy estamos buscando, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que necesitamos del Señor, que no estábamos tan preparados como pensábamos estarlo. Y Dios, ¿verdad?, ha tocado su trompeta para alertar a su pueblo, para decirnos, ¿verdad?, que es tiempo de prepararnos, que ya no es tiempo de jugar a la iglesia, que ya no es tiempo, ¿verdad?, de estar jugando con nuestra vida espiritual, que ya no es tiempo de estar jugando con su palabra, sino, ¿verdad?, de volvernos al Señor, porque el tiempo, ¿verdad?, es corto, porque los días son malos. Entonces, estamos buscándole al Señor. Sentí en mi corazón hacer este llamado para que nos uniéramos y buscáramos de su presencia, porque, ¿verdad?, es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Rendirnos al Señor, reconocer, decirle, Señor, hemos fallado, hemos pecado delante de ti. No confiese los pecados de otra persona, confiese sus pecados. Por eso nuestras oraciones están siendo oraciones privadas, para que podamos decirle al Señor cómo nos sentimos, para que podamos decirle al Señor lo que sentimos, si nos sentimos tristes, si estamos alejados de Él, reconocerlo delante de Él. Quizás no lo podamos hacer públicamente, pero podemos hacerlo, ¿verdad?, en secreto. Y este es el momento. Entonces, seguimos orando al Señor. Gracias a los que están, ¿verdad?, y los que siguen todavía. Nos faltan unas poquitas horitas más, unas 3 horas más, y vamos a terminar nuestro primer, ¿verdad?, día de retiro. Y Dios, hermano, Dios, le aseguro, Dios le va a recompensar, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, usualmente el ayuno debe de ser algo secreto, la oración debe de ser algo secreto, pero, ¿verdad?, lo estamos haciendo público con el fin de ayudar a aquellos que no lo saben hacer todavía, o con el fin de ayudar a aquellos que están deprimidos y no sienten fuerza. Hay momentos en nuestra vida que no sentimos fuerza de ayunar, que hemos perdido la fuerza aún de leer la palabra. Hay personas que me están escuchando que quizás, ¿verdad?, tenían tiempo de no deleitarse en la palabra del Señor, que tenían tiempo de no tener ese momento de oración, de comunión con el Señor. Pero bueno, mi deseo es que podamos despertarnos de ese sueño profundo y buscar y rendirnos al Señor, ¿verdad? Porque los días que vendrán serán días peores, quizás no nos podamos imaginar. Y por más que que tratemos de imaginarnos, ¿verdad?, no lograremos descifrar cómo van a ser los días o los meses o los años por venir, pero, ¿verdad?, lo que sí podemos hacer es estar preparados, a prepararnos, agarrarnos de la mano del Señor, y todo va a estar bien. Les decía en la mañana que si querían leer el libro de Génesis, donde la palabra nos habla acerca de las plagas que el Señor envió a Egipto, pero mientras meditaba en esos pasajes, me imaginaba que en medio del caos, en medio de las pestes, en medio de la muerte, Dios hizo algo especial con su pueblo, y es que lo sacó rico de Egipto. Mientras Egipto lloraba la muerte de sus primogénitos, mientras Egipto, ¿verdad?, recogía la muerte de los animales y tantas cosas, ¿verdad?, que pasaron, el pueblo de Israel salió rico de ese lugar. Si nosotros nos acercamos al Señor, ¿verdad?, esta situación va a traer bendición a nuestra vida. Yo no estoy hablando solo de bendición material. La riqueza más grande es la riqueza espiritual. Lo material es pasajero. Lo material, todo se va a quedar aquí, pero lo espiritual es eterno. Y que ojalá que nos podamos enriquecer espiritualmente, ¿verdad? Y pues, pero el Señor no solo enriqueció espiritualmente a su pueblo, ¿verdad?, cuando salió de Egipto, sino también con oro, ¿verdad?, y piedras preciosas y todo lo que los egipcios le dieron. Así que, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé si usted ama al Señor. Una de las cosas que yo hago cuando paso por alguna situación difícil, me pregunto, ¿estoy amando al Señor? Recuerdo una vez estaba en una luz y de repente vino un carro y me pegó por detrás no sé, venía como 45, 50 millas por hora, y me levantó, me tiró como unos
3 metros en el aire, y cuando no me pasó nada, gloria a Dios, pero cuando caí ahí, dije, Señor, ¿por qué ha venido esto? Pero descubrí en mi corazón que mi amor hacia el Señor es real. Y ¿sabe qué? Al pensar en el amor del Señor en mi vida, me sentí tranquilo. Porque si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Esta situación, te aseguro que si tú andas amando al Señor, esta situación que el mundo está enfrentando va a traer bendición para tu vida. Yo no te digo de qué tipo de bendición, pero es la palabra del Señor que nos dice eso. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es una cosa difícil y grande, ¿verdad?, que el mundo está enfrentando, y muchos están muriendo y muchos morirán. Miles están muriendo por esta causa. Pero ¿sabe qué? Aunque nosotros muriéramos, algo grande, salimos ganando, ¿verdad?, porque amamos al Señor. La diferencia está en el amor a Dios. Entonces, si usted ama al Señor, no se preocupe, ¿verdad? No importa cuán bajo, ¿verdad?, sienta que va a llegar, de ahí lo levantará el Señor con más poder y gloria. Así que esté tranquilo, esté confiado en el Señor, ¿verdad?, sabiendo que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Quiero hacer una oración y motivarlo, ¿verdad? Otra vez le voy a leer lo que va a hacer en esta segunda parte, o en esta última parte ya. Vamos a tener otro tiempo privado de oración. ¿Okay? Yo quiero que en realidad dedique, ¿verdad?, un tiempo para orar. En esta ocasión puede orar por 30 minutos. Yo quiero que ore por unos 30 minutos. Después otra vez vamos a leer la palabra por 1 hora. ¿Okay? Si usted tiene algún buen libro, la hermana Anabel me mandó la fotografía de un libro. ¿Verdad? Gloria a Dios, si usted tiene un buen libro lo puede leer, pero no hay nada como la palabra de Dios. Los libros está bien leerlos, pero si usted va a ponerle un porcentaje, usted tiene que leer el 60 o el 70% Biblia y el otro, ¿verdad?, a 40 o 30% libros. No puede leer el 60 o el 70% libros y la Biblia un 20, un 30, un 10 o un 5%, porque entonces no va a terminar bien. Se van a confundir los libros, ¿verdad? A pesar de que sean escritos por gente muy sana, siempre traen ciertos puntos de vista, ¿verdad?, diferentes que nuestros puntos de vista. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, leer la palabra vamos a orar por media hora, después vamos a leer la palabra por 1 hora y después nos volvemos a ver de las 3 en adelante una vez más aquí para cerrar este día, ¿verdad?, con otro estudio más de la palabra del Señor. Espero que esté siguiendo las instrucciones y si usted lo hace, Dios, ¿verdad?, lo está bendiciendo ya y lo va a bendecir, ¿verdad?, en los días, en los meses, semanas y años por venir. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero cerrar una vez más con una corta oración. Padre, te doy gracias, mi Dios, en esta tarde, Señor, porque nos permites una vez más estar, mi Dios, conectados con nuestros hermanos, Señor. Yo sé, Padre amado, que todo lo que hacemos, que cada sacrificio que nosotros hacemos, mi Dios, ya sea grande o pequeño, Señor, vamos a tener recompensa. Mira aquellos que están esforzándose en esta hora, aquellos que le han dicho no, mi Dios, a su carne, a su cuerpo, y se han dedicado a ti, mi Dios. Bendíceles, Padre amado, fortaléceles, guíanos, Padre amado, en este momento difícil. Estamos seguros, estamos confiados en tu mano, mi Dios. Estamos tranquilos, Señor, sabiendo que lo que está en tu mano no hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar. No confiamos en nosotros, no confiamos en nuestra iglesia, no confiamos en el pastor, confiamos, mi Dios, en tu palabra, confiamos en tus promesas, mi Dios, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendigo, mi Dios, a los que están conectados, bendigo a aquellos que no están conectados, pero están, mi Dios, sacrificando, están unidos en este sacrificio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos dentro de un momento.